Grabada. Ya, presidente, ahora podríamos... Gracias. Reiterar los saludos a todos nuestros invitados. Veo ahí a Felipe Vivero, a Varinia Buenos días. Penco, a Ilan Libedinsky, bueno, y al equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y a todo su equipo. Están todos enmascarados, no logro identificarlos a todos. Pero saludar al Ejecutivo ahí, por su intermedio, ministro. La cuenta, Rodrigo. Sí, señor presidente, señora y señores senadores, la cuenta. Se han recibido comunicaciones y oficios. Una comunicación del economista señor Jorge Herman, mediante la cual solicita exponer en la discusión del proyecto de ley que modifica la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica. Es el boletín 8466-07. Recuerdo a sus señorías que esa materia se va a ver el día miércoles. Está convocada la comisión para analizar. Y después ha recibido un oficio del Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez, mediante el que da respuesta al oficio enviado por la comisión respecto de la renuncia al cargo de exconsejero del Consejo de Transparencia, señor Marcelo Drago. Los antecedentes de ambos documentos, la comunicación y el oficio, se hará llegar a sus señorías, a sus correos electrónicos. Gracias, Rodrigo. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta o si no entramos directamente al articulado, a la votación que teníamos pendiente y seguir viendo el proyecto? Bien, presidente. Entramos entonces, sería bueno, Rodrigo, se aprobaron al referéndum, ahí agradecerle a Luz que presidió la última parte de la sesión anterior. Habíamos avanzado en varios artículos que, según mis apuntes, habíamos quedado con el artículo 485 en remate electrónico y habíamos hecho algunas votaciones que tenían que ser, que habían sido al referéndum, que debiéramos ratificarlo para los colegas y quienes están siguiendo esta discusión. Eran temas adecuatorios, no había una discusión, digamos, doctrinal sobre el asunto, y le pediría a Rodrigo que diéramos, digamos, un pequeño resumen, ponerlo en votación, sí, y seguir adelante con la votación que nos corresponde, o con la discusión que nos corresponde secuencialmente ahora. Sí, presidente, solo para registro, la sesión de hoy día, 4 de enero, está convocada para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional de reforma del sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Concurren a esta sesión el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, el jefe de la división judicial, señor Héctor Meris, la jefa de la división jurídica, señora Mónica Naranjo, y el abogado de la división jurídica, señora Isabel Echeverría y Daniel González. Del Ministerio Público, el abogado asesor de la Unidad Especializada de Lavado de Dineros, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado, señor Andrés Salazar Cádiz, y el asesor de la Unidad Jurídica, señor Hernán Libedinsky. De la Defensoría Penal Pública acompañan la comisión el jefe del Departamento de Estudios, señor Rubén Romero, el jefe de la Unidad de Defensa del mismo departamento, señor Francisco García, y de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial concurre la magistrada señora María Soledad Piñeiro. En representación del Colegio de Mediadores de Chile, Asociación Gremial, la presidenta, señora Varinia Penco, y el coordinador académico, señor Felipe Vivero. También nos acompaña el abogado y profesor, señor Cristian Maturana, y el abogado, señor Hugo Boto. Eso, señor presidente, respecto de quienes asisten a la sesión del día de hoy. Voy a compartir el comparado y ponerlo a su disposición y dar cuenta del estado de trámite de esta materia. Señor presidente, señoras y señores senadores, en la última sesión la comisión continuó sesionando y analizando algunas disposiciones que se examinaron ad referéndum. Básicamente quedaron pendientes los números 37, 38 y además la votación de las indicaciones número 49, 50, 51 y 52. El número 37, señor presidente, es una modificación al artículo 495 y supone la incorporación de un inciso segundo a este precepto, que regula
la formulación del acta del remate de determinados bienes. Y lo que incorpora es básicamente la idea del remate que se realiza en forma remota y las características que deberá tener el acta que se levante. Esa es la primera cuestión que quedó pendiente. En la última columna ven el texto del inciso que se agregaría a la disposición 495, presidente. Si quiere le doy lectura. Por favor, por favor. Dice Lectura. así: en caso que el remate se verifique en forma remota, el acta deberá ser firmada por el adjudicatario mediante firma electrónica avanzada o, en su defecto, mediante firma electrónica simple. Eso, presidente. Gracias Rodrigo. Pondríamos en votación esa norma que se discutió en la última sesión. Ya, muy bien. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Araya. Por. Ya. Presidente. A favor. Ya. Resultado de la votación: 3 votos por la afirmativa, ninguno negativa. Aprobado la enmienda al artículo 495. Perfecto. Bien, presidente. Después, la comisión también en su oportunidad analizó la enmienda al artículo 497, que regula procedimiento de la emisión, de la escritura pública en el evento de un remate y la incorporación de la idea de que esta también puede ser realizada o otorgada a través de un documento electrónico. Hago presente a sus señorías que hubo un debate pormenorizado de este precepto. El senador Galilea hizo algunas observaciones en orden a clarificar algunos de los puntos que se habían planteado y el Ejecutivo quedó con el encargo de elaborar una redacción que recogiera estas observaciones. El Ejecutivo nos ha hecho llegar una redacción de cómo quedaría el artículo 497 en una nueva propuesta. Esa nueva propuesta aparece en la columna número 4 de este texto comparado, columna número 4. La voy a mover para que la veamos bien en pantalla. Presidente, si le parece, le doy lectura. Está en la 4ª columna. El texto, ¿cómo quedaría? Presidente. Sí, adelante, Rodrigo. Ya. Dice lo siguiente, artículo 497. Para los efectos de la inscripción, no admitirá el conservador sino la escritura definitiva de compraventa. Dicha escritura será suscrita por el rematante y por el juez como representante legal del vendedor y se entenderá autorizado el primero para requerir y firmar por sí solo la inscripción en el conservador aún sin mención expresa de esta facultad. Continúo. Sin perjuicio de lo anterior, dicha escritura también podrá ser otorgada por el notario a través de documento electrónico empleando medios tecnológicos que permitan su suscripción por el rematante y el juez como representante legal del vendedor, siempre que el sistema electrónico permita garantizar debidamente la identidad de los mismos, así como la autenticidad de los datos asociados a la firma electrónica, tales como fecha y hora de suscripción. En ese caso, el juez y el rematante deberán suscribir la escritura mediante firma electrónica avanzada. A su vez, el notario deberá rubricarla mediante firma electrónica avanzada. Con todo, si el adjudicatario no contare con firma electrónica avanzada, el notario deberá firmar la escritura a su solicitud de conformidad al inciso anterior, dejando constancia en ella que la suscribe por sí y a requerimiento del adjudicatario. Estampada que sea la firma electrónica avanzada del notario en los términos referidos, se entenderá suscrita por el adjudicatario para todos los efectos legales. La escritura pública electrónica será inscrita por el conservador de bienes raíces, respectivo de conformidad a lo dispuesto en el título 4 del reglamento del registro conservador
repositorio, de bienes raíces. Los documentos que se insertaren a la escritura de conformidad con el inciso tercero del artículo 495 serán agregados al final de un protocolo electrónico que tendrá el notario para estos efectos. Señor presidente, señores senadores, esa es la redacción que está proponiendo el Ejecutivo y que supone en la práctica aprobar en parte el artículo el número 38 del proyecto del Ejecutivo y la indicación número 47 con las enmiendas que se han leído precedentemente. Eso, señor presidente. Gracias. Se ofrece la palabra. Se ofrece... Presidente. Sí, ministro, adelante. Mónica. Presidente, aprovecho también a saludar a toda la comisión y a los invitados. Efectivamente, hemos hecho llegar una nueva propuesta, en el fondo del artículo 497 de las modificaciones a la Secretaría, tratando de hacernos cargo un poco de la discusión que se generó en la última sesión respecto a dos elementos importantes que planteó en su momento el senador Galilea. Uno, el uso del término sellado de tiempo, que también lo levantó la Secretaría, dado que el sellado de tiempo es un concepto que no está hoy día regulado legalmente, sino que más bien se contempla en varios anteproyectos, pero que todavía no han sido en el fondo aprobados completamente. Entonces hemos eliminado finalmente el concepto de sellado de tiempo y lo hemos reemplazado en el inciso segundo del 497, señalando específicamente qué era lo que queríamos con ese sellado de tiempo, que era que se diese certeza respecto de la fecha y hora de suscripción de la escritura pública electrónica. Entonces, por lo tanto, se ha eliminado el concepto de sellado de tiempo y se ha especificado en el fondo qué es lo que se requiere o qué era lo que se requería en el fondo con este sellado. Y lo segundo, en el fondo, que se ha modificado, que es en el inciso tercero, es para clarificar una consulta que había planteado el senador Galilea respecto de, en aquellos casos en que el adjudicatario no contara con firma electrónica avanzada, en esos casos, en el fondo, tenía que requerirle al notario para que suscribiera en el fondo la escritura y por lo tanto de esa forma se cerrara la misma. Y el senador Galilea preguntó en el fondo si esto era en representación. La verdad es que no es en representación del adjudicatario, sino que es a requerimiento de este. Y por lo tanto, sigue manifestándose, por supuesto, la voluntad del adjudicatario. En el documento lo que se modifica y se clarifica a través de este inciso tercero es que ante la falta de firma electrónica avanzada, el adjudicatario ente suscribirá por sí, en el fondo el notario suscribirá obviamente a requerimiento del adjudicatario. Esos son los dos elementos que se incorporan en esta modificación, presidente. Perfecto, se ofrece la palabra. Presidente, si me permite. Sí, adelante, ministra. Solo me surge una duda respecto del sistema o sistemas que debieran de tener los notarios para efectos de realizar esta forma de suscripción. No sé si lo que se busca es que tengan un único sistema o que cada notaría implemente un sistema determinado. Me parece que es un tema que a lo mejor los mismos notarios podrían aportar en ello. Me queda la duda, más que nada, no porque eso también debería dialogar con los tribunales, el sistema, como nosotros enviamos esa escritura hacia las notarías a efectos de que puedan firmarse. Entonces ahí me surge un tema más bien de problemática tecnológica. Como tribunales tenemos como único ingreso la oficina judicial virtual. Entonces, desde ese punto de vista tenemos esa fórmula para poder comunicarnos. No sé cómo funcionaría o cómo se prevé que funcione en el caso de los notarios. Perfecto. Se ofrece la palabra. Presidente. Senador. Gracias, presidente. Acumulemos un par de preguntas, ministro, y luego damos la palabra al Ejecutivo. Pedro. Gracias, presidente. Primero, saludar a todos los presentes y desearles muy feliz año y un éxito en todos los proyectos personales y colectivos que tenga. Respecto de la norma que estamos viendo, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que se propone, pero recogiendo lo que dice la ministra Piñero, creo que probablemente sería más prudente que nosotros dejáramos fijada en la norma el principio general y que permitiéramos que la Corte Suprema, a través de un auto acordado, regule el detalle más técnico, porque efectivamente tiene razón la ministra de que probablemente el sistema que utiliza el Poder Judicial no conversa con lo que utiliza las notarías.
Y yo, hasta donde sé, entiendo que los notarios tampoco tienen un sistema único de plataforma electrónica, sino que en el fondo cada uno tiene su propia plataforma. Entonces, eventualmente esto podría generar algún inconveniente técnico respecto de la implementación práctica. Entonces, pareciera ser más prudente que nosotros dejáramos fijada en la norma permanente el principio general y que se autorizara que la Corte Suprema, a través de auto acordado, regulara en el fondo la parte más técnica respecto de cómo se implementa esta norma. Eso, presidente. Gracias, Pedro. Acumulemos preguntas. Ministro, antes de dar la palabra. Presidente. Sí, Cristian. Yo creo que aquí, como bien dice la ministra, tenemos que distinguir distintos actos. El primero es el acta de remate, que está regulado en un artículo anterior y que se dice que va a ser por firma electrónica y que obviamente ahí la tramitación de esa firma electrónica va a depender mucho del tribunal ante el cual lo encontremos, y ahí entramos en los detalles regulatorios de los cuales habrá el senador, porque obviamente ante los tribunales civiles no cabe duda de que el que va a firmar el acta electrónica va a ser un juez, lo que no lo tengo tan claro que debería suceder en un tribunal oral reformado. En segundo lugar, tenemos el acto de otorgar la escritura pública, y ahí lo que se está diciendo es que vamos a tener una escritura pública que se va a otorgar en forma electrónica y que está aparte de la regulación que se hace como general de la escritura pública, y que aparentemente, y eso lo tendría que confirmar el ministerio, estaríamos creando un registro especial a través incluso de modificaciones que se verían más adelante respecto de la regulación de las escrituras públicas en el Código Orgánico. Y el tercer acto, que es el requerimiento al conservador de bienes raíces, de lo que se está verificando es que eso no va a tener ningún cambio y que el registro al conservador de bienes raíces se va a hacer por medios materiales y no por los medios electrónicos que está previsto conforme se establece en esa regulación. De consecuencia, acá lo que más tiene que haber claridad es sobre el otorgamiento de la escritura pública y, como decía el senador Araya, si estamos cambiando la regla general y nos estamos yendo a soportes electrónicos versus soportes materiales con esa modificación que se está haciendo el Código Orgánico. Gracias, Cristian. Si no hay más preguntas, yo antes de dar la palabra al ministro, yo tiendo a adherir a la opinión del senador Araya para que no tengamos inconvenientes en distintos tratamientos de dónde se hagan estos remates. Me imagino que debe ser distinto una zona rural, región de Aysén, regiones más apartadas respecto de los centros urbanos. Quiero hacer ahí algún hincapié. Ministro Larraín, le damos la palabra, o su equipo. Presidente, la verdad es que primero debe haber empezado saludándolo a usted y a la comisión, a sus integrantes, senadoras y senadores, a la Secretaría y a quienes hoy día nos acompañan para desearles un muy buen año, que sea realmente positivo. Este es el último año de la legislatura, también de este gobierno, y esperamos poder concretar una serie de iniciativas que son de interés del Estado poder resolver. Respecto de esta materia, como bien decía el profesor Maturana, hay que distinguir actos distintos y por lo tanto las explicaciones y las formas de resolverlos tienen que ser diferentes. Quisiera pedirle que para explicar nuestra perspectiva le pudiera ofrecer la palabra primero a Héctor Meri, ¿no?, jefe de la división judicial, y luego a Mónica Naranjo para poder hacerse cargo de las inquietudes y dar respuesta a las mismas. Perfecto, ministro, en ese mismo orden tienen la palabra. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, saludos a todos. A ver, la pregunta inicial viene formulada por la señora Soledad Piñeiro a propósito de la existencia de distintos sistemas y cómo esto puede impactar o puede significar alguna distorsión respecto de los sistemas que pudieron tener los notarios, que pueden no ser los mismos.
Me parece que la intervención del profesor Maturana sitúa el tema muy exactamente respecto del punto preciso que el artículo 497 quiere resolver, que es la escritura pública, que no es una actuación judicial, sino que deja constancia de la actuación judicial del remate en el cual se verifica la compraventa. Respecto a estos términos, el inciso segundo, con las modificaciones que se han sugerido hoy día, hace referencia que habla del sistema electrónico que permita garantizar debidamente identidad de los que suscriben la escritura, la autenticidad de los datos asociados a la firma electrónica y la fecha y hora de suscripción. Esta materia, tal como está previsto en el proyecto de reforma al sistema notarial y registral, que se encuentra en segundo trámite, que está hoy día en esta comisión, hace referencia a estos datos y el enunciado da esta referencia acerca de condiciones de seguridad, autenticidad, está hecho justamente en ese proyecto, la ley lo encomienda a un reglamento, no a lo que disponga un auto acordado de la Corte Suprema, pues esa cuestión dice más bien relación con las actuaciones judiciales y no con la extensión de escrituras públicas, que es una materia que si bien está gobernada por el Código Orgánico de Tribunales, su contenido debiera ser regulado a través de una norma de jerarquía diferente, atendido que concurren también a otros ministerios, tecnologías distintas y así está previsto en el proyecto, por decirlo, referencial, de referencia forzada, esto que es el proyecto de reforma al sistema notarial y registral. Creemos que haciéndose alcance, queda sumamente claro que es un reglamento el que debiera proporcionar las respuestas técnicas y hacerlo así, para así que los avances tecnológicos no queden rigidizados en una norma de rango legal, sino que en una norma que recoja los avances tecnológicos en la medida que estos se vayan verificando. Mónica, ¿tú querías hacer algún complemento? Sí, gracias. Para complementar la explicación que estaba dando Héctor Meri, hay que hacer presente en el fondo que junto con las modificaciones que se están planteando al Código de Procedimiento Civil en esta materia, se modifica también el Código Orgánico de Tribunales, en el fondo a través del artículo 6º, que incorpora el fondo modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, se incorporan modificaciones al artículo 405 y se incorpora un nuevo artículo que es el artículo 409 bis del Código Orgánico, y en ese artículo particularmente se hace mención expresa en el fondo a lo que planteaba la ministra Piñeiro, en el sentido que se señala que un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia detallará la forma y características que deberán tener las escrituras públicas otorgadas a través de documentos electrónicos y las copias autorizadas de dicha escritura. Este reglamento, a su vez, detallará la forma en que el notario deberá protocolizar y registrar las escrituras públicas electrónicas y documentos electrónicos que se insertaren en ella. Es decir, este mismo proyecto, en el fondo, ya contempla en este nuevo artículo, que es el 409 bis, la forma en que se materializará el otorgamiento de estas escrituras públicas electrónicas. Y lo que acabo de leer corresponde precisamente al inciso final de ese artículo, que parte en el fondo señalando específicamente que es la regulación que a su vez hace el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, el tema ya está resuelto en este mismo proyecto. Gracias, presidente. Gracias, Mónica. ¿Se ofrece la palabra? Senador Pedro Araya, usted hizo una propuesta que yo al menos suscribo de modificación en términos de uniformar o dejar entregado a la Corte Suprema la regulación de esa fórmula. Yo estaría por esa tesis. Si usted la propone, o Luz, si me acompañas también, poder redactarlo en esos términos para ir despachando este artículo. Presidente, el ministro de Justicia ha pedido la palabra. Perdón, Hernán Larraín tiene la palabra. Sí, disculpe, presidente. Yo entendí que la inquietud que planteó el senador Araya y que usted también tiende a compartir, de acuerdo a las explicaciones que daba Héctor Meri, no serían las más convenientes en la medida que no es
un auto acordado el que regula las actuaciones de los notarios. Lo que podría regular es el acta de adjudicación, pero la actuación de los notarios no debería estar regulada por un auto acordado. Y entendemos que las disposiciones que se han incorporado y que se han complementado, porque la verdad es que la indicación original, de acuerdo al debate que se sostuvo en la sesión anterior, fue complementada y corregida en los términos que se ha presentado, y por eso pensamos que está debidamente resuelto. Y las modificaciones a que se refería Mónica Naranjo del código que están más adelante regulan precisamente con mayor detención esta acta a la que se hace referencia. Por lo tanto, nosotros entendemos que no es necesario hacerle alguna modificación adicional a las que se le han incorporado, satisfaciendo las inquietudes planteadas en el debate anterior. Gracias, ministro, que por eso le daba la palabra a Araya, que planteó esta inquietud. Yo suscribo lo dicho por Pedro. Si hay consenso y aparece despejado, avanzamos en eso, pero como el senador Araya formuló la primera inquietud, le doy la palabra a él para zanjar esta duda. Gracias, presidente. No, yo comparto lo que dice el ministro. Si en el fondo son dos órdenes de situación a regular. La primera, las actuaciones del notario y las actuaciones propias del remate, que está bien, eso tiene que quedar regulado en el Código de Procedimiento Civil. Si mi solicitud más bien apuntaba a que la forma en cómo eso se realiza, por ejemplo, a través de firma electrónica avanzada o a través de qué medio tecnológico, eso quedara no en la ley, sino a través de que esto fuera regulado a través de un auto acordado de la Corte Suprema o un reglamento producto de que las tecnologías van cambiando día a día. Entonces, en esa lógica, la idea era no casarse con una forma tecnológica en la ley, sino que eso quedara abierto, que fuera la Corte Suprema que fuera regulando, a fin de que esto pudiera ir avanzando en el tiempo y no tener que cada vez que hay una nueva tecnología hacer una modificación legal. Lo que dice el ministro yo lo comparto. El fondo está bien, la actuación del notario, del juez, queda claro. Si lo que mi punto señala más bien respecto al método tecnológico que se utiliza, yo creo que eso no debiera quedar en la ley, sino que eso debiera ser materia de una regulación que pueda hacer la Corte Suprema dependiendo de las distintas tecnologías que se vayan adoptando, porque hoy día es la firma electrónica avanzada. Nadie nos dice que el día de mañana podemos tener otro sistema que sea mucho más seguro, y al no quedar en la ley puede generar alguna complicación y necesitaría una modificación legal. Ese es mi punto, presidente, pero si esto hace ruido, yo retiro la propuesta justamente porque está bien lo que plantea el Ejecutivo. Si mi punto tiene que ver más bien en no casarse, que además lo he hecho en otros proyectos, no casarse con un tipo de tecnología producto de lo rápido que esta está evolucionando. Y eso, que sean los organismos respectivos los que la puedan reglamentar conforme vayan apareciendo estas nuevas tecnologías, sino considerar el principio del uso de la tecnología, pero no qué sistema específico. Perfecto. Si eso está despejado, pongámoslo en votación. Bien, señor secretario. Bien, presidente. Entonces se pone en votación el número 38, la indicación que recae sobre este precepto, la indicación número 47, con las enmiendas que ya se han hecho presentes en el texto que ha propuesto el Ejecutivo. Senadora Bensperger. A favor. Senadora Araya. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Entonces, aprobado la enmienda al artículo 497 en los términos ya indicados. Bien, presidente, tenemos que pasar ahora al artículo 4 del proyecto, que son las modificaciones a la ley 19.968 que crea los tribunales de familia. En la sesión pasada se empezaron a examinar las enmiendas que el proyecto del Ejecutivo propone, en particular al artículo 23, que está ubicado en el título 3 del procedimiento del párrafo 2 de las reglas generales. Este artículo, el artículo 23, se refiere al tema de las notificaciones. En la sesión pasada, la comisión avanzó en el análisis de las indicaciones números 49, 50, 51 y 52. Y hubo un acuerdo entre los senadores que estaban presentes en esa sesión de acoger estas indicaciones.
el texto que supone lo siguiente. La primera enmienda que se haría a este artículo 23 se refiere a la posibilidad de las notificaciones electrónicas por el Estado diario. La idea es sustituir el inciso quinto, en primer lugar, del precepto vigente del artículo 23. El inciso quinto dice lo siguiente: las restantes notificaciones se practicarán por el Estado diario, salvo que se trate de las sentencias definitivas y de las resoluciones en que se ordene la comparecencia personal de las partes que no hayan sido expedidas en el curso de alguna de las audiencias, las que serán notificadas por carta certificada. El Ejecutivo propone sustituir este inciso por el siguiente: las restantes notificaciones se practicarán por el Estado diario electrónico, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo. Asimismo, se propuso en la sesión pasada la supresión del inciso sexto de esta disposición, de la disposición vigente, la 23, que dice: las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas desde el tercer día siguiente a aquel en que fueron expedidas. La comisión de referendo había aprobado la propuesta del Ejecutivo para suprimir este inciso. Y después viene la incorporación de un inciso séptimo nuevo que sustituye al inciso octavo vigente, dado que pasa a ser inciso séptimo dado la supresión del inciso sexto, que según los registros que tiene la Secretaría, el texto que debería considerar la comisión dice lo siguiente. Estoy leyendo en la última columna: los abogados patrocinantes y los mandatarios judiciales de las partes, en la primera actuación que realicen en el proceso, deberán indicar en otra forma de notificación electrónica que elijan para sí, que el juez califique como expedita y eficaz, bajo apercibimiento de serles notificadas por el Estado diario electrónico, todas las resoluciones que se dicten en lo sucesivo en el proceso. Con todo, si el demandado no hubiera realizado ninguna actuación en juicio o si las partes no hubieran designado un medio de notificación electrónico cuando comparecieren conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 18, estas resoluciones serán notificadas por carta certificada. Y finalmente, el Ejecutivo, en la indicación número 52, proponía agregar un inciso nuevo a este artículo 23, en que se disponga que las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas desde el tercer día siguiente a aquel en que fueron expedidas, de lo que se dejará constancia. Eso básicamente, presidente, que supone acoger las indicaciones 49, 50, 51 y 52 que recaen en el número 23 de la ley de tribunales, de la ley que creó los tribunales de familia. Perfecto, se ofrece la palabra. El ministro. Luz. Sí, nosotros en la sesión pasada que funcionó en comité las aprobamos al referéndum porque estas indicaciones eran muy similares a las que ya habíamos aprobado en las modificaciones anteriores, que las entendíamos adecuatorias a lo que ya veníamos aprobando. Esas fueron las razones por las cuales se aprobaron al referéndum, presidente. Gracias. Perfecto. Sí, ministro. Mónica. Sí, presidente, efectivamente, tal como comentaba la senadora Ensperger, esto lo discutimos la sesión pasada y básicamente en el fondo dice relación con equiparar a nivel de la ley de tribunales de familia lo que ya se ha regulado en el Código de Procedimiento Civil, que es la incorporación en el fondo de la notificación electrónica como obligatoria en el fondo para los abogados patrocinantes y para los mandatarios judiciales, de forma tal que sentencias definitivas o resoluciones en que se ordene la comparecencia personal puedan ser notificadas por ese medio electrónico. Con todo, se deja subsistente, y en eso también en el fondo se regulan las indicaciones, se deja subsistente la posibilidad de notificar mediante carta certificada en aquellos casos en que el demandado no ha comparecido a la audiencia respectiva, o en el caso en el fondo en que la parte no cuente con abogado patrocinante, en cuyo caso en el fondo se seguirá entonces notificando conforme a la carta certificada. Eso, presidente, gracias. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Si no hay palabras pedidas, lo pondríamos en votación
Señor Bien, secretario. ya. Entonces se ponen en votación las indicaciones 40, 50, 51 y 52 en los términos que se han precisado. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobadas las indicaciones en los términos ya indicados, presidente. Aprobado. Bien, tenemos que pasar a ver las enmiendas que vienen a esta normativa. Voy a leer en la segunda columna la incorporación que propone el proyecto del Ejecutivo de agregar un nuevo artículo 60 bis a esta normativa. Dice así, artículo 60 bis, de la comparecencia voluntaria de las partes a audiencia por videoconferencia. El juez podrá autorizar la comparecencia remota por videoconferencia de cualquiera de las partes que así lo solicite a una o varias de las audiencias judiciales de su competencia, si cuenta con los medios idóneos para ello y si, en su opinión, dicha forma de comparecencia resultare suficientemente eficaz y no causare indefensión. La parte interesada deberá solicitar comparecer por esta vía hasta las 12 horas del día anterior a la realización de la audiencia, ofreciendo algún medio de contacto oportuno, tales como número de teléfono o correo electrónico, a efectos de que el tribunal coordine la realización de la audiencia. Si no fuere posible contactar a la parte interesada a través de los medios ofrecidos tras reiterados intentos, de lo cual se deberá dejar constancia, se entenderá que no ha comparecido a la audiencia. La comparecencia remota de la parte se realizará desde cualquier lugar con el auxilio de algún medio tecnológico compatible con los utilizados por el Poder Judicial e informados por la Corporación Administrativa. Adicionalmente, para el caso en que la parte se encontrare fuera de la región en que se sitúa el tribunal, la comparecencia remota también podrá realizarse en dependencias de cualquier otro tribunal si éste contare con disponibilidad de medios electrónicos y dependencias habilitadas. La Corte Suprema deberá regular mediante auto acordado la forma en que se coordinará y se hará uso de dichas dependencias. La constatación de la identidad de la parte que comparece de forma remota deberá efectuarse en la víspera de la audiencia, de manera remota ante el ministro de fe del tribunal respectivo, remitiendo copia íntegra de su cédula de identidad al medio de notificación electrónico indicado por el tribunal. La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de las partes que comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Poder Judicial será de su responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar entorpecimiento si el mal funcionamiento de los medios tecnológicos no fuera atribuible a ella. En este caso, el tribunal de oficio dispondrá la suspensión de la audiencia y fijará un nuevo día y hora para su continuación sin que se pierda lo obrado con anterioridad a dicho mal funcionamiento. Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de la modalidad de funcionamiento excepcional a través de audiencias remotas por razones de buen servicio judicial, regulado en el artículo 47d del Código Orgánico de Tribunales. Respecto de este precepto, el Ejecutivo formuló la indicación número 53, que recae en el inciso quinto ya mencionado. La indicación del Ejecutivo es para suprimir la frase que aparece en negrilla que ustedes están viendo en pantalla, que dice, en este caso, el tribunal de oficio dispondrá la suspensión de la audiencia y fijará un nuevo día y hora para su continuación, sin que se pierda lo obrado con anterioridad a dicho mal funcionamiento. Eso, señor presidente, hay que pronunciarse sobre este precepto y después sobre la indicación número 53. Perfecto. Ofrezco la palabra sobre este precepto para poder despejar la primera duda. Presidente. Sí, adelante. Yo tengo entendido que esta norma no tiene ninguna modificación esencial respecto de la que se aprobó en el Código de Procedimiento Civil. Y en segundo lugar, me acuerdo que creo que fue a sugerencia de los señores senadores que se suprimieron frases como suficientemente eficaz
o que no causaren indefensión. Y en consecuencia, si el texto no tiene ninguna modificación respecto a lo ya aprobado, bastaría con hacer una remisión, de decir que esta materia se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo tanto del Código de Procedimiento Civil si no tiene ninguna otra modificación. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Soledad. Gracias. Coincido con lo que señala el profesor Maturana. Es la misma norma que se aprobó y en ese mismo sentido yo simplemente hago presente las observaciones que hicimos en relación, porque se mantuvieron, digamos, en relación a que se refiere a reiteradamente sin indicar cuántas veces debiera ser suficiente para ellos, si 2, 3, 4, etcétera. Y también en relación... No, esa es la observación, perdón, solamente a la frase reiteradamente, porque esto se refiere a la parte, no se refiere digamos, en materia familia, la parte normalmente puede ser un abogado o puede ser la parte propiamente tal, y entonces aquí surge la posibilidad de tener alguna complicación de cómo comparecen, desde qué parte comparecen, nada más. Eso lo dije la vez anterior y lo reitero ahora. Gracias. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Sí. Efectivamente, este artículo es bastante similar a lo que ya se reguló a nivel de Código de Procedimiento Civil en el artículo 77 bis, pero no basta en el fondo con hacer la mera remisión porque hay algunas diferencias. Por ejemplo, en el artículo 77 bis tuvimos que hacer toda una regulación respecto de la constancia que se iba a dejar, dado que el procedimiento civil es escriturado y este procedimiento que estamos regulando acá, que es el de tribunales de familias oral, por lo tanto ahí tuvimos que hacer toda una regulación respecto a la transcripción de las declaraciones de las partes, etcétera, etcétera. De hecho, en el fondo incorporamos un inciso particular respecto a eso, por lo tanto, no podríamos llegar y señalar en el fondo específicamente que es aplicable a todo lo del 77 bis, porque hay algunos aspectos de ello que no tienen aplicación en este procedimiento reformado. Y por otra parte, aprovecho la oportunidad también en el fondo para aclarar el sentido de la indicación 53, que también tiene que ser votada en conjunto con este artículo 60 bis, que precisamente la indicación 53, como lo señalamos en el artículo 77, y lo planteo porque en el fondo al revisar obviamente la redacción que se armó del artículo 77 bis, o ha quedado en el fondo en este aspecto un poco incoherente o no se entendió bien en el fondo a qué atendía esta indicación. Nosotros originalmente en el fondo habíamos planteado que efectivamente en caso que se generen problemas tecnológicos durante la audiencia remota, desde que no sean imputables a la parte, originalmente se había señalado que esta audiencia se suspendía y se dejaba subsistente lo obrado con anterioridad. En esta indicación 53 lo que estamos haciendo es precisando, señalando específicamente que el hecho que se produzcan problemas tecnológicos, en fondo no imputables a la parte durante la audiencia remota, justifica la posibilidad de alegar entorpecimiento, pero esa alegación de entorpecimiento, por supuesto, es con posterioridad a que se produzca el problema, digamos, el problema tecnológico. Por lo tanto, en el fondo, impediría de alguna forma a que el tribunal en el mismo acto de la audiencia la suspenda por sí ante sí, salvo que en el fondo se ha solicitado con posterioridad en razón de la alegación del entorpecimiento respectivo. Entonces, en ese sentido, lo que se regula en esta indicación 53 es precisamente en el fondo señalar que con todo la parte podrá alegar el entorpecimiento si no el funcionamiento de los medios tecnológicos no fuera atribuible a ella. Eso en el fondo es lo que se regula y se elimina lo correspondiente a que en este caso el tribunal de oficio dispondrá la suspensión de la audiencia y fijará un nuevo día y hora para su continuación sin que se pierda lo logrado con la anterioridad de hecho mal funcionamiento, básicamente porque no es una actuación de oficio que realizará el tribunal, sino que es a petición de parte en razón precisamente de la alegación de entorpecimiento. Y es una actuación que se generará con posterioridad a que la parte haya alegado el entorpecimiento respectivo. Gracias, presidente. Gracias, Mónica. Si no hay preguntas, lo pondríamos en votación. Presidente. Sí, Rodrigo. Señor senador, primero. Rodrigo Galilea. Ya. No, es que independiente de que efectivamente no se debe hacer una mera referencia, sí aprovechemos de hacer, que me pareció que era lo que estaba haciendo el secretario,
todos los cambios de vocabulario que usábamos en el artículo 77, que habíamos corregido y que se refieren a los mismos temas. Por ejemplo, la palabra víspera la sacamos del artículo 77 y hay que corregirla también acá. En fin, quizás la Secretaría, no sé si lo tiene claro al tiro o lo dejamos encomendado a hacer esa adecuación, pero simplemente pediría adecuar todas las palabras, el reiteradamente, que también se cambió, en fin, todo eso que quede tal como lo aprobamos en el CPC. Simplemente eso, presidente. Sí, no habría inconveniente. Yo creo que mandatemos a la Secretaría para hacer esa corrección desde el punto de vista de actualización de vocabulario o uniformarlo, que no debiera haber inconveniente. Pero si les parece, si no hay otra opinión de fondo, que pongamos en votación la norma que hemos comentado. Bien, presidente. Entiende la Secretaría entonces que usted va a poner en votación el número 2 más la indicación número 53, autorizando a la Secretaría en coordinación con el Ejecutivo para hacer las adecuaciones a los términos que se habían acordado a propósito de la aprobación del artículo 77 bis. Eso es, por ejemplo, la palabra víspera, también la expresión de que no solo se hace ante el ministro de Fe, sino que también ante el funcionario que determina el tribunal respectivo, por poner algunos ejemplos, presidente, de lo que ustedes estarían autorizando a la Secretaría a hacer. Perfecto, en esos términos. Bien, entonces con esas precisiones se pone en votación este precepto y la indicación número 53. Senadora Eresperger. Por. Senador Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Bien. Entonces, aprobado 4-0, ningún voto en contra, el precepto analizado con las precisiones que se han hecho. Bien, presidente, ahora vamos al número 3, a la tercera modificación que recae en esta normativa, que es la incorporación de un artículo 64 bis. Dice así, leo en la segunda columna. En los divorcios de mutuo acuerdo, cumplidos los requisitos señalados en el artículo 55 de la Ley 19.947, que establece nueva ley de matrimonio civil, el tribunal podrá acceder de plano a la demanda si las partes así lo solicitan y acompañan en ese acto los documentos necesarios para acoger la pretensión. Para lo dispuesto en el inciso anterior, las partes, a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, deberán acompañar los documentos fundantes de su solicitud y, para efectos de lo dispuesto en el inciso final del artículo 55 de la citada ley, 2 declaraciones juradas de testigos que permitan acreditar que no ha existido por parte de los cónyuges reanudación de la vida en común con ánimo de permanencia. De la misma forma y sin perjuicio de la prueba documental que pudiera presentarse, podrá acreditarse el tiempo de cese de la convivencia tratándose de un matrimonio celebrado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 19.947. Respecto de este precepto del número 3, el Ejecutivo, a través de la indicación número 54, propone incorporar a la norma que le di lectura el siguiente inciso final. Las declaraciones juradas a que hace referencia el inciso anterior podrán ser suscritas mediante firma electrónica. Por lo tanto, corresponde pronunciarse sobre este número 3 y la indicación número 54. Se ofrece la palabra. Ministro. Presidente, yo pienso que esta es una indicación bastante eficaz desde el punto de vista de avanzar con mayor rapidez en la solución de temas en donde existe común acuerdo. Aquí se trata de casos de divorcio de común acuerdo que cuando así se formula, así se plantea, la idea es que el tribunal pueda acceder de plano a la demanda sin necesidad de audiencia, acreditando, como se establece aquí, con los documentos necesarios, las exigencias del caso. Así ha sido reconocido y opinado favorablemente por la Corte Suprema en su informe, y se agrega, para facilitar todavía esto, que las declaraciones juradas que se hacen referencia se puedan hacer o suscribir simplemente mediante una firma electrónica simple, con lo cual
avanzamos en un ámbito en donde, habiendo común acuerdo, evitamos la comparecencia a una audiencia que lo que hace finalmente es demorar innecesariamente, tratándose de un compromiso suscrito consensuadamente por ambas partes. Gracias, presidente. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, Ministra. muy brevemente, estamos de acuerdo con esta normativa y solamente proponemos la posibilidad de estudiar que esta forma de poner término al matrimonio pueda ser realizada directamente ante el registro civil. Dado los requisitos que establece la propia ley, pudieran cumplirse directamente en el servicio de registro civil. Gracias, magistrado. Se ofrece la palabra. Presidente, concuerdo plenamente con lo que señala la ministra, pero eso implicaría un cambio más profundo de la ley de matrimonio civil. La verdad es que aquí no hay ningún conflicto y no existiendo un conflicto no estamos ante un acto jurisdiccional y en consecuencia el legislador tiene todas las facultades para optar ante quién se realizaría ese acto que no tendría un carácter jurisdiccional. Gracias, presidente. Gracias, profesor. Presidente. Sí, Rodrigo. Pedro. Comparto lo dicho por la ministra Piñeira, por el profesor Maturana. Si en el fondo este es un divorcio común acuerdo en que las partes concurren al tribunal por una imposición que ha hecho el legislador, y por lo demás también, a mi juicio, parecen absolutamente innecesarias las declaraciones que se solicitan, porque las partes están de común acuerdo, están contestas en el hecho que cesó la convivencia por el plazo más de un año. Además hay que recordar que muchas veces la parte, cuando se produce el quiebre de la relación matrimonial, dejan constancia en el tribunal. Entonces, a mi juicio, bastaría solamente ese documento, siendo absolutamente innecesarias las dos declaraciones que se exigen. Porque acá, como muy bien lo dice el profesor Maturana, no hay controversia entre las partes respecto del término de la relación matrimonial. Pero claro, seguramente esto va a tener una discusión mucho más profunda si avanzamos o no a que uno pueda disolver los matrimonios en forma administrativa. Yo tiendo a coincidir en ese mismo concepto. Es una discusión más lata que no es materia de este proyecto, y creo que la norma como está planteada satisface lo que estamos adecuando en este artículo. Si no hay palabras pedidas, yo lo pondría en votación. Bien, no veo palabras, presidente, así que se puede poner en votación. Se pone en votación entonces el número 3 del artículo 4 y la enmienda contenida en la indicación número 54. Senador Ensperger. A favor. Senador Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada entonces la enmienda propuesta por el Ejecutivo y la indicación número 54. Perfecto. Aprobado. Ya, bien. Aquí viene el número 4 del texto aprobado por el artículo, propuesto en el texto del proyecto del Ejecutivo, que propone la incorporación a esta normativa de un artículo 64 ter. Vamos a ver que el gobierno va a proponer su supresión. Doy lectura al artículo 64 ter. Dice así: en las acciones de filiación, cuando se ha ordenado la práctica de la prueba pericial biológica con el objeto de establecer la paternidad o la maternidad o excluirla, podrá el tribunal dictar sentencia definitiva, sin necesidad de citar a las partes a audiencia de juicio. Para efecto de lo dispuesto en el inciso anterior, deberá el tribunal previamente poner en conocimiento de las partes el informe de la pericia, otorgándoles un plazo de 10 días hábiles para que puedan formular sus alegaciones o solicitar la realización de un nuevo informe pericial biológico, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 199 del Código Civil. En este último caso, no será aplicable lo establecido en el inciso anterior. El Ejecutivo, mediante la indicación 55, propone la supresión del texto del artículo 64 ter que había propuesto. Se ofrece la palabra. Ministro.
Gracias, presidente. Explicar un poco en el fondo, la verdad es que más que una supresión debería ser un retiro de la indicación, pero vamos a explicar por qué finalmente optamos por suprimir en el fondo este artículo 64T. La verdad es que el análisis que se había hecho originalmente estas mesas de trabajo, se hizo todo un análisis respecto a aquellas audiencias que inicialmente en el fondo se veían como innecesarias, como la que acabamos de votar, la que se acaba de votar respecto de los matrimonios, de los divorcios de común acuerdo. Y también inicialmente se había planteado que los casos de reclamación de filiación, en que la única prueba que se solicitara era la prueba de ADN, también en el fondo podía obviarse la realización de la audiencia y por lo tanto que el tribunal en el fondo procediera de plano. Pero la verdad es que fue dándole una segunda revisión, y porque también nos lo hicieron en el fondo presente algunos académicos y litigantes, la verdad es que el eliminar en el fondo esta audiencia puede generar una serie de distorsiones e incluso en el fondo situaciones de indefensión respecto del demandado que inicialmente la verdad es que no lo habíamos previsto. En primer lugar, el demandado, en este caso en fondo respecto a quien se reclama la paternidad, por ejemplo, al no constar en fondo con la audiencia, perdería en fondo su posibilidad precisamente de alegar o de objetar en fondo la prueba pericial de ADN. Esa en fondo es la instancia precisamente para poder objetar una prueba de esa naturaleza. Entonces, por lo tanto, estaríamos generando ahí una especie de indefensión respecto al demandado. Pero también a mayor abundamiento no nos estábamos haciendo cargo de la situación particular de quien alega en el fondo como acción o excepción la posesión notoria del Estado civil, que es un elemento fundamental, que puede ser precisamente incluso en el fondo contrario a la prueba de ADN y no obstante pesar finalmente más frente a temas de reclamación de filiación. Y por lo tanto, hemos desistido finalmente de incorporar este artículo 64T, porque estimamos que es fundamental que se lleve a cabo esta audiencia en este tipo de juicios que son además de efectos erga-omnes y que en el fondo además la determinación de filiación es irrevocable, por lo tanto no es un elemento menor que uno optaría en fondo que fuese resuelto de plano por el tribunal. Gracias, presidente. Gracias. Mónica, ¿se ofrece la palabra? Presidente. Cristian. Yo creo que no es posible en un asunto claramente contencioso como el que estamos viendo, anteponer un informe pericial a lo que debe resolver un tribunal. Y en segundo lugar, en materias como esta, hay materias que no están reguladas y que se pueden presentar como la inseminación artificial y todas las otras materias que señaló Mónica, y en consecuencia yo creo que establecer una primacía de un informe pericial sobre lo que tiene que resolver un juez ante un asunto contencioso, a mí no me parece, y en especial cuando hay materias que en materia de prueba de juicios de filiación aún no han sido regulados por el legislador, como los casos de inseminación artificial. ¿Cuál es la propuesta, Cristian? No, yo estoy de acuerdo con que se retire el artículo. ¿No estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ah, ya. Perfecto, se ofrece la palabra. Presidente. Sí, adelante. Presidente, yo estoy de acuerdo también con lo que acaba de señalar el profesor Maturana. Creo que es una materia que siempre va a ser controversial, o la mayoría de las veces, siempre diría yo, porque si no, no se habría pedido la prueba pericial biológica. Por lo tanto, no me parece que se pudiera establecer que se puede dictar sentencia sin escuchar a las partes. Por lo tanto, estoy de acuerdo también con suprimir este artículo 64 ter. Gracias, presidente. Perfecto. Si no hay otras palabras pedidas, pongámoslo en votación. Bien. Si se suprime o no se suprime el... Sí. Se debería poner en votación la indicación número 55. La indicación. 55. Si se aprueba, se suprime. Correcto. Ya. Indicación 55 en votación. Sí. Senadora Vesperger. A favor. Senadora Araya. A favor. Bien. Senador Galilea. A favor. A favor. Presidente. A favor. Ya. Resultado de la votación: 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la indicación número 55, suprimido el artículo 64.3 ter del texto que había propuesto el Ejecutivo. Después, en el artículo 65, que se refiere a la sentencia,
había una proposición del proyecto de ley presentado por sus señorías, que era reemplazar en el artículo 65 un plazo que dice el inciso final del artículo 65, a propósito del tema de la sentencia: el juez podrá diferir la redacción del fallo hasta por un plazo de 5 días. En la propuesta de los parlamentarios se decía ampliar este plazo hasta 10 días. Entiende la Secretaría que este es un tema que se va a ver en las disposiciones transitorias y por lo tanto se dejaría pendiente para su análisis en su oportunidad. Perfecto. Bien. Vamos al artículo 102, que está ubicado en el título cuarto de los procedimientos especiales, párrafo cuarto, procedimiento contravencional ante los tribunales de familia. Hay una enmienda que propone el proyecto del Ejecutivo, que es incorporar un inciso final al artículo 102. Dice el artículo 102: del procedimiento aplicable, los actos judiciales no contenciosos cuyo conocimiento corresponde a los jueces de familia se regirá por las normas de la presente ley y en lo no previsto en ellas por el libro cuarto del Código de Procedimiento Civil, a menos que resulten incompatibles con la naturaleza de los procedimientos que esta ley establece, particularmente en lo relativo a la exigencia de oralidad. La solicitud podrá ser presentada por escrito y el juez podrá resolverla de plano, a menos que considere necesario ir a los interesados. En este último caso, citará una audiencia a la que concurrirán con todos sus antecedentes a fin de resolver en ella la cuestión no contenciosa sometida a su conocimiento. El Ejecutivo, en el número 5 del artículo cuarto, propone incorporar en el inciso final del artículo 102, a continuación del punto y aparte que pasa a ser seguido, la siguiente expresión: el interesado podrá solicitar del tribunal que se le autorice a comparecer a esta audiencia por vía remota, por videoconferencia, según lo dispuesto en el artículo 60 bis de esta ley. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, ministra. Allá. Ah, no, perdón, pensé que era María Soledad. Ese es el próximo gobierno. Doña Mónica Naranjo, presidente. Señora Mónica. Solo de fondo explicar que el artículo 102 efectivamente lo que regula es los temas de los asuntos no contenciosos en tribunales de familia, por lo tanto lo que estamos haciendo acá es permitir obviamente la aplicación del artículo 60 bis, es decir, la posibilidad de que se realicen audiencias remotas a solicitud del interesado. Por lo tanto, casi es en el fondo una regulación formal para hacer extensible la audiencia remota en los asuntos no contenciosos. Gracias, presidente. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? En votación. Bien, se pone en votación el número 5, contenido en el artículo cuarto, los términos que se ha dado lectura. Senadora Vesperger. A favor. Senador Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación: 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el número 5 del texto propuesto por el Ejecutivo. Aprobado. Bien. Vamos a la enmienda contenida en el número 6, que recae en el artículo 103, que está ubicado en el título quinto de la mediación familiar. El artículo 103 dice lo siguiente: mediación. Para los efectos de esta ley se entiende por mediación aquel sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos mediante acuerdo. En el texto aprobado en general, el Ejecutivo propone agregar un inciso final nuevo del siguiente tenor. Dice: la mediación, con acuerdo de las partes, se podrá realizar vía remota por videoconferencia, según lo dispuesto en el artículo 109 bis. Ahora bien, está la indicación número 56, también de Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar a continuación de la expresión artículo 109 bis, que está contenido en el texto aprobado en general, lo siguiente: si el mediador contare con los medios tecnológicos para ello.
Ambas partes podrán comparecer remotamente, o bien una de ellas podrá hacerlo de manera remota y la otra en las dependencias del mediador o del centro de mediación, si así lo convinieren. Eso, presidente. Gracias. Se ofrece la palabra. Ministro. Presidente, esta es una de varias indicaciones que procura incorporar en este proceso que se sigue ante los tribunales de familia, la mediación que se puede realizar vía remota, ¿no? Por videoconferencia. Y se va estableciendo, en la medida que lo va exigiendo, algunas restricciones o exigencias adicionales. Así, por ejemplo, resulta necesario que no solo la mediación se pueda realizar cuando las partes cuenten con los elementos, sino que también la disponibilidad de medios tecnológicos del propio mediador para asegurar que se pueda hacer por esta vía la mediación. De manera que son indicaciones que a nuestro juicio son muy importantes en la medida que no solo fortalecen la mediación, que en este ámbito ya existe, sino que la necesidad de avanzar en la mediación remota en la forma que aquí se señala. Esta es una tendencia que se está generalizando en muchos lugares. Hemos tenido últimamente incluso seminarios internacionales en que hemos participado y conocido de experiencias exitosas de mediación remota, y esperamos que esta pueda ser incorporada de forma bastante significativa dentro de nuestro régimen. Por eso, este sentido de esta indicación y otras que siguen que van en esta línea. Gracias, presidente. Perfecto, gracias, ministro. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Sí, adelante, profesor. Nosotros acá en Chile también tenemos experiencia de realización de mediaciones remotas bastante exitosa a propósito de la Cámara de Comercio, en las cuales en proyectos pilotos con el Ministerio de Economía y en pequeñas causas de locales comerciales y de arrendamientos se han realizado varias mediaciones exitosas por medio electrónico. Sí, en el mismo sentido, señor presidente, quisiera corroborar lo que dice el profesor Maturana. Cierto, el Colegio de Mediadores tiene un convenio con la Cámara, con el Centro de Arbitraje y Mediación, tal cual como él menciona, y los resultados que se han efectuado con un 54% de acuerdo de las sesiones realizadas, tal cual como él menciona, han sido muy positivos. Y bueno, de la misma manera los mediadores familiares privados, ¿cierto?, han estado realizando mediaciones privadas bajo serios protocolos y estándares que coinciden con las indicaciones que el mismo ministerio más adelante va a indicar y va a establecer. Específicamente en relación a este punto, yo quisiera hacerle una pregunta al ministerio, a Mónica. Cuando ellos plantean, cuando ellos plantean que la mediación puede realizarse en una de las partes en dependencia del centro de mediación, me imagino yo que ustedes lo pensaron obviamente con el mediador ahí presente, ¿cierto? Yo quería corroborarlo que así fuera, que esa era la intención. Como no está explicitado, como también hay un asistente y un administrativo, y quizás homologando, como hay algunos puntos en justicia donde simplemente hay un asistente que a las partes los acerca y los conecta y deja solo frente al juez. Entonces, pero tenía esa duda de esa observación, si me pudieran responder, por favor. Muchas gracias. Gracias, Parinia. El Ejecutivo sí nos puede responder eso. El ministro de Justicia, presidente. Ministro. Sí, efectivamente, tal como en el fondo consultaba la presidenta del Colegio de Mediadores, la idea precisamente es que el mediador en ese caso esté en presencia de la parte que está en el centro de mediación o en las dependencias del mediador. En el fondo es la otra parte la que comparece en forma remota. No se trata de fondo de que la parte esté en el centro de mediación y el mediador en su casa y la otra parte también en su casa. Eso. Gracias, presidente.
Gracias, Mónica. ¿Se ofrece la palabra? ¿Estaríamos de acuerdo entonces, al parecer, con la redacción en los términos que se ha señalado y con la claridad que se ha hecho por parte del Ejecutivo a la pregunta de Varinia? Si es así, señor secretario, podríamos ponerlo en votación. Sí, se pone en votación el número 6 y la indicación número 56, que es complementaria, señor presidente. Leamos la 56 de todas maneras para que quede claro. Ya, la 56 agrega al texto propuesto en general por el Ejecutivo lo siguiente: si el mediador contare con los medios tecnológicos para ello, ambas partes podrán comparecer remotamente, o bien una de ellas podrá hacerlo de manera remota y la otra en las dependencias del mediador o del centro de mediación, si así lo convinieren. Perfecto. En votación. Ya. Senadora Ensperger. A favor. Senadora Araya. A favor. Senadora Araya, a favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Ya. Resultado de la votación: 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el número 6 y la indicación número 56. Vamos, presidente, senadores, ahora a la enmienda al artículo 108. El artículo 108 dice lo siguiente: la citación a la sesión inicial de mediación. El mediador designado fijará una sesión inicial de mediación. A esta citará, conjunta o separadamente, a los adultos involucrados en el conflicto, quienes deberán concurrir personalmente, sin perjuicio de la comparecencia de sus abogados. La primera sesión comenzará con la información a los participantes acerca de la naturaleza y objetivos de la mediación y los principios que la informan y el valor jurídico de los acuerdos a que puedan llegar. El número 7 del Ejecutivo agrega a continuación de la palabra personalmente la frase o vía remota por videoconferencia según corresponda. Quedaría así la segunda oración. Así, a esta citará conjunta o separadamente a los adultos involucrados en el conflicto, quienes deberán concurrir personalmente o vía remota por videoconferencia según corresponda, sin perjuicio de la comparecencia de sus abogados. Eso, presidente, el número 7 del Ejecutivo. Perfecto. Se ofrece la palabra. El Ministerio de Justicia, presidente. Adelante. Presidente, esta la verdad es que es una modificación prácticamente formal, en que, dado que el 108 originalmente hablaba de la concurrencia personal, aquí estamos en el fondo diciendo que también la concurrencia de la mediación podrá ser mediante videoconferencia, básicamente. Perfecto. Si no hay palabras, pongámoslo en votación. Bien, se pone en votación entonces el número 7. Senadora Ensperger. A favor. Senadora Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación: 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el número 7 del Ejecutivo. Vamos al número 8, presidente. Démosle lectura. El número 8 propone incorporar un artículo 109 bis a esta normativa. El texto aprobado en general dice lo siguiente: artículo 109 bis. Mediación vía remota por videoconferencia. La mediación que se efectúe de vía remota por videoconferencia se realizará de conformidad a lo dispuesto en este artículo y a las demás normas del título quinto que no resulten contradictorias. Las partes entregarán al mediador algún medio de contacto oportuno, tal como número de teléfono o correo electrónico, para efectos de intercambiar información y coordinación de las audiencias que pudieran tener lugar. Al inicio de la sesión, el mediador deberá verificar la identidad de las partes y constatar que éstas se encuentren en un lugar adecuado para participar de la sesión de mediación, sea mediante preguntas o la exhibición de su entorno. El mediador deberá prestar especial atención a que el intercambio de información entre las partes se realice de manera fluida y clara. El mediador estará siempre facultado para poner término o suspender un proceso de mediación seguido por vía remota si observare que el mismo no se pudiera realizar en conformidad a los principios de la mediación.
Las sesiones de mediación no podrán ser grabadas, captadas, interceptadas, divulgadas ni reproducidas por las partes, el mediador, ni por terceras personas, por ningún medio material, digital o de comunicación masiva. Tampoco se podrán fotografiar imágenes o documentos de la sesión. La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 161A del Código Penal. La mediación vía remota que realicen los mediadores licitados o contratados se regirá por el reglamento que al efecto deberá dictar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Respecto de esta disposición contenida en el proyecto del Ejecutivo, el Gobierno propone reemplazar este numeral 8 por el siguiente, que dice lo que leeré a continuación. Estoy leyendo la tercera columna. Mediación vía remota por videoconferencia. La mediación que se efectuare vía remota por videoconferencia se realizará de conformidad a lo dispuesto en este artículo y a las demás normas del título quinto que no resultaren contradictorias. El mediador dispondrá de un medio de contacto que asegure la adecuada comunicación con las partes y que permita la oportuna y efectiva entrega y recepción de la información necesaria para la conducción del proceso de mediación remota. En la víspera de la sesión de mediación, las partes proporcionarán al mediador algún medio de contacto oportuno, tales como número de teléfono o correo electrónico, para efectos de intercambiar información y para la coordinación de las sesiones que pudieran tener lugar, y deberá remitir por escrito al mediador el acuerdo para la realización de la mediación remota. Las partes que concurran vía remota deberán previamente remitirle al mediador copia de su cédula de identidad al medio de contacto que aquel les hubiera indicado. Al inicio de la sesión, el mediador deberá verificar la identidad de las partes y solicitar que éstas ratifiquen su voluntad de llevar adelante el proceso de mediación remota por videoconferencia. A su vez, el mediador deberá constatar, sea mediante preguntas o la exhibición del entorno, que las partes que concurren vía remota se encuentren en un lugar adecuado para participar de la sesión de mediación que cumpla con las condiciones de idoneidad y privacidad suficiente, así como también que no se encuentran presentes terceras personas ajenas al proceso. El mediador deberá prestar especial atención a que el intercambio de información entre las partes se realice de manera fluida y clara, sin ningún tipo de coacción externa. El mediador estará siempre facultado para poner término o suspender un proceso de mediación seguido por vía remota si observare que el mismo no se pudiera realizar en conformidad a los principios de la mediación. Si hubiere mal funcionamiento de los medios tecnológicos, el mediador dispondrá la suspensión de la sesión y fijará un nuevo día y hora para su continuación en la fecha más próxima posible. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 111. Las sesiones de mediación no podrán ser grabadas, captadas, interceptadas, divulgadas ni reproducidas por las partes. El mediador, ni por terceras personas, por ningún medio material, digital o de comunicación masiva. Tampoco se podrán fotografiar imágenes o documentos de la sesión. La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 161-A del Código Penal. Presidente, la aprobación de esta indicación, la número 57 del Ejecutivo, reemplazaría completamente al número 8, al cual se le dio lectura al comienzo de este punto. Perfecto. Se ofrece la palabra. Ministro. Presidente, un poco para explicar por qué modificamos este artículo 109. Originalmente el 109 bis que estábamos regulando dejaba entregado un reglamento, toda la regulación relativa a esta mediación, esta sesión de mediación en forma remota. Pero la verdad es que después hicimos en el fondo una posterior como revisión, y la verdad es que los elementos que había que regular para hacer el fondo, para que se respetaran los principios propios de la mediación, para regular el fondo las certezas de las partes, la identificación de las partes, la certeza respecto a que ninguna de ellas está siendo coaccionada en el fondo para compadecer de esa forma, etcétera, podía ser regulado en el mismo cuerpo normativo, es decir, la misma ley, sin necesidad de tener que recurrir a un reglamento. Y también, en el fondo, porque, dada la necesidad de este tipo de regulación, la verdad es que esperar los tiempos de un reglamento es, a lo menos, en el fondo, esperar unos 6 meses más, en el fondo, para que esta norma entrara en vigencia. Porque sin, obviamente, la regulación procesal respecto, en el fondo, cómo llevar a cabo, digamos, la audiencia remota, mientras no estuviera vigente el reglamento, esto suponía, en el fondo, que había que dictar el reglamento, y este reglamento posteriormente tenía que ir a toma de razón.
por lo tanto eso iba a hacer que se difiriera en el tiempo la aplicación de esta audiencia remota, y estimamos que regulándolo de esta forma, como está contenido en el artículo 109 bis nuevo que se está presentando, queda perfectamente habilitado para poder en fondo realizar mediaciones en forma remota desde la entrada en vigencia de la ley. Gracias, presidente. Presidente. Sí, Rodrigo. Ha pedido la palabra la presidenta del Colegio de Mediadores. Sí, Marini, adelante. Solo ratificar, decir que estamos como Colegio de Mediadores completamente de acuerdo en lo señalado con el Ministerio, estamos en la misma línea, agradecemos que ellos hayan manifestado la necesidad de eliminar esta normativa, ¿cierto?, de poder retirar la indicación del reglamento. Creemos que eso va a facilitar que pueda entrar en vigencia con mayor prontitud. También decir que exactamente como colegio hemos estado llevando en este último tiempo a nivel de la mediación privada con las mismas indicaciones que ellos han realizado, es como mediadores privados hemos venido realizando las mediaciones de actas privadas, sobre todo en Santiago, en donde ya existen estas actas a través de los jueces presidentes de Santiago que acordaron aprobar, ¿cierto?, las actas provenientes de mediaciones privadas, y las actas se han estado aprobando, y lo hemos realizado con este tipo de protocolo, o sea, exactamente con este tipo de protocolo, cumpliendo con estas indicaciones en relación para poder cumplir con los principios de la mediación, y no han habido problemas, así que nos parece correcto las indicaciones que está diciendo que en este artículo establece el Ministerio, y queríamos comentarlo que por lo menos de esta manera se ha estado realizando y los jueces lo han aprobado, y con los mediados no hemos tenido problema, y también para la identificación de las partes también lo hemos realizado de la misma manera, solicitando los carnets previamente con el consentimiento informado, firmado anteriormente. Lo que sí agradecemos es la estipulación de autorizar la firma vía digital, porque eso sí, como no había estado regulado anteriormente, había sido un problema, la falta como de claridad. Entonces esto sí obviamente que viene a facilitar, ¿cierto?, y aclarar la forma de poder firmar las actas que no estaba tan claro. Así que muchísimas gracias. Perfecto. Si no hay preguntas. Sí, Pedro. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el artículo. Solamente una observación de carácter formal en la redacción del inciso final. Dice, la infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada de acuerdo a lo dispuesto con el artículo 161A del Código Penal. Yo sería partidario por un tema para evitar cualquier tipo de doble interpretación o error interpretativo, que dijera será sancionado de acuerdo a las penas señaladas en el artículo 161. Por lo que se hace referencia a la pena, no al tipo penal del 161. Es de redacción nomás, lo mismo. Me parece. Si no hay preguntas solicitadas, palabras solicitadas, yo pondría en votación con la modificación que ha hecho el senador Araya este artículo. Bien, presidente, pone en votación entonces la indicación número 57, que es el texto nuevo que ha propuesto el Ejecutivo con la enmienda que ha sugerido al inciso final el senador señor Araya. Senadora Ensperger. A favor. Senador Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Ya, resultado de la votación, 4 votos a favor, ninguno en contra. Aprobada la indicación número 57 con la modificación ya indicada. Presidente, hay que prorrogar la hora. Sí, tenemos un inconveniente. Yo tengo que presidir la Comisión de Medio Ambiente ahora, y varios de los senadores tienen otras sesiones. Al menos a mí me resulta imposible poder no presidir la otra comisión. Entonces pondríamos hasta aquí la discusión. Hemos avanzado bastante. Yo le quiero agradecer ahí al Ejecutivo, al
María Soledad, a Cristian y al equipo también del Colegio de Mediadores, que hemos avanzado bastante, y fijar más sesiones para poder despachar esto. Ministro Larraín me estaba pidiendo la palabra. Sí, presidente, yo sé que estamos excedidos en el tiempo, solo que el artículo que queda es el último de la mediación, es el último de las modificaciones que se hacen a las normas que rigen las actuaciones en los tribunales de familia. Si se aprobara, pasaríamos ya en la próxima sesión a regular lo que dice la relación con modificación al Código del Trabajo. Y lo que se plantea es simplemente el acta de mediación que debe quedar registrada, la cual, en el caso de que si se hace vía remota, se debe garantizar que sea por firma electrónica simple o avanzada. Es muy sencillo, no debería suscitar discusión, si le parece, y fuera posible, le sugeriría que pudiera someter a conocimiento de la comisión, porque con ello cerramos un capítulo. Señor presidente, le pido la palabra también, si es posible. Felipe, don Felipe Vivero tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, lo que ha dicho el señor ministro de Justicia tiene la razón, que es el último punto planteado como reforma o indicación en lo que se refiere a la ley de tribunales de familia. Con todo nuestro, como Colegio de Mediadores de Chile, nosotros quisiéramos hacer un planteamiento propositivo que implica una discusión más de fondo. Por lo tanto, sin perjuicio de que se aprobara lo que sugiere el señor ministro, quisiéramos que la jornada siguiente no implicara el paso a las reformas al siguiente cuerpo legal, debido a que nosotros quisiéramos hacer un planteamiento propositivo a la comisión que usted preside, en relación con una modificación que no ha sido tocada en este proyecto, pero que consideramos que responde plenamente a sus ideas matrices y se conecta plenamente con la necesidad de un mayor acceso a la justicia y también de una ampliación de los servicios de los mediadores. Y se refiere a una limitación que existe en el artículo 112, inciso segundo, de la actual ley de tribunales de familia, que limita a nuestro modo de ver injustificadamente el ejercicio de la mediación, limitándolo al radio, o mejor dicho, a la jurisdicción de una o más cortes de apelaciones que estén dentro de una región, de una sola región. Nosotros quisiéramos plantear eso con todo el mérito que merece. En esta oportunidad, pues creemos que pueden pasar muchos años sin que este tema, que es una antigua, no solo aspiración de los mediadores, sino que en realidad una corrección respecto de una problemática que plantea la ley de tribunales de familia desde su dictación, y que creemos no tiene una justificación racional, pues tampoco se encuentra esa limitación respecto al ejercicio de ninguna otra profesión que se relacione con el sistema judicial. Desde luego no ocurre con los abogados. Gracias, Felipe. Me parece interesante la discusión que usted plantea. Por lo mismo, dejémoslo pendiente. Yo creo que si tienen una propuesta en ese sentido, poder señalarlo, poder compartirlo al menos internamente para que abramos con eso la discusión. Ministro, yo tengo la mejor voluntad, pero si podemos acoger este planteamiento, o si nos hace llegar, Felipe, esa inquietud, sería mejor para la próxima sesión seguir avanzando. Sería bueno, Felipe, si pudiera hacer circular una pequeña minuta elaborada técnicamente, y se la podemos hacer llegar a través de Secretaría. Muchas gracias, señor presidente. Perfecto. Estimados colegas, estamos ya en la orden del día, en el horario fijado, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Luego, presidente, gracias. Gracias, ministro. Gracias, presidente.